sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, así como se perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Esta es la palabra de Dios. Y quisiera titular el sermón de esta mañana: Él bajó para rescatarte. No sé si alguna vez has tenido un momento en que la vida de golpe se sintió mucho más grande que tú. Tal vez manejando tranquilo, tu alabanza favorita puesta, y ahí vas sintiendo la unción. Estás en todo sentir conectado con Dios. Y de repente se te pega un carro tan cerca que hasta puedes leer la inspiración del sticker. Y en un segundo dices: Señor, sostén mi lengua, porque mi carne ya va manejando. Y así de la nada te das cuenta que ya no estás en control. O tal vez es esa llamada del doctor, de la escuela de los niños, del trabajo del abogado o de ese familiar que nunca llama. Y en un instante sientes que se te cayó el estómago. Te cambia el ánimo, te cambia el día, te roba la paz. Y todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Quién realmente está en control? ¿Quién me ayuda cuando la vida se pone dura? ¿A dónde corro cuando mis fuerzas ya no alcanzan? Nuestra cultura dice: échale ganas. La familia dice: sea fuerte. El mundo dice: tú puedes solo. Y hasta el tío en la carne asada dice: mijo, si yo pude, tú también. Pero seamos honestos, nunca fuiste diseñado para cargar la vida solo. Y aquí es donde entra el libro de Hebreos. El escritor no nos manda a confiar en ángeles, ni en religión, ni en gobiernos, ni en la fuerza humana. Él nos llama a confiar en Cristo Jesús. Amén. Cristo es el único suficiente para salvarte. Él es el único suficiente cercano para entenderte. Él es el único suficiente poderoso para sostenerte. Ahora tenga presente que la audiencia de Hebreos estaban luchando con su fe. La persecución está acercando, la incertidumbre aumentando, la presión encima y el miedo extendiéndose por todos lados. Así que el capítulo 2 responde a una sola pregunta: ¿por qué debo confiar mi vida, mis miedos
y mi eternidad en Jesús? ¿Por qué debo yo confiar en Cristo? Y antes de responder, casi puedes escuchar los desafíos de los primeros creyentes. Si Jesús se hizo humano, ¿no lo hace más bajo que los ángeles? Si tuvo cuerpo, hambre, lágrimas y cansancio, ¿cómo puede Jesús ser mayor que seres celestiales? Y el autor de Hebreos básicamente dice, déjame mostrarte exactamente por qué Jesús se hizo humano y por qué eso lo hace aún más grande, no menos. El capítulo 1 nos mostró su deidad, pero ahora el capítulo 2 nos muestra su humanidad. Y cuando juntas ambas cosas, ves el cuadro completo del Salvador que necesitas. Así que el autor comienza con una verdad profunda que lo cambia todo. Y él dice, Jesús restauró lo que la humanidad perdió. El escritor resalta una verdad crucial. Dios nunca tuvo la intención de que los ángeles gobernaran el mundo. El versículo 5 dice, o lo deja claro, aunque los ángeles son seres poderosos y sobrenaturales, noten esto, dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo ¿qué? Venidero. Él escogió ¿a quién? Al humano. En Génesis capítulo 1, Dios puso al ser humano sobre la tierra, los animales y toda la creación. La humanidad fue creada para reflejar la gloria de Dios y representar su autoridad. Fuimos coronados con honor, dignidad y responsabilidad. Y luego en el versículo 6, el autor de Hebreos dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. Ahora, eso suena así como, yo sé que está en la Biblia, pero aquí en algún lugar. Pero enseguida cita el Salmo 8, palabra por palabra, en los versículos 6 al 8. Así que tranquilo, su memoria está bien. En los versículos 6 al 8, vemos una ventana al corazón de David. David dice, ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? David se queda asombrado al pensar que el mismo Dios que habló y creó galaxias, océanos, planetas y estrellas, también se interesa profundamente por la humanidad. ¿Quién somos nosotros para que Dios ponga su mirada en alguien como nosotros? Y luego David afirma en el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dios hizo el mundo pensando en la humanidad y la creación fue puesta bajo nuestro cuidado para administrarla, cultivarla y gobernarla. Pero la escritura dice que el ser humano fue hecho en el versículo 7 un poco menor que los ángeles. Ahora pongan mucha atención porque la frase original en el griego lleva dos sentidos al mismo tiempo. Primero, menor en rango. Sí, ahora mismo los ángeles tienen mayor poder, mayor gloria y una posesión celestial que nosotros no tenemos. Pero el segundo significado significa menor por un poco de tiempo. El griego incluye una idea del tiempo, algo temporal, no permanente. En otras palabras, la humanidad está por debajo de los ángeles hoy, pero nunca fue el plan de Dios que se quedara allí. El diseño de Dios para el ser humano era un destino de gloria, honor y autoridad, incluso mayor que los ángeles. Pero entonces vino la caída y todo cambió después de allí. En Hebreos capítulo 2, versículo 8 dice, y nos da una triste realidad, pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas las sean ¿qué? Sujetas. Es decir, la humanidad perdió su corona. El pecado destrozó lo que Dios había diseñado. Nuestra autoridad
se rompió, nuestra identidad se fracturó, nuestro destino fue dañado por el pecado. Solo mira alrededor. Hay caos, violencia, familias rotas, enfermedades, injusticia, miedo, muerte. Esto no es un mundo gobernado según el diseño original de Dios. A la humanidad le cuesta gobernarse a sí misma, mucho menos gobernar la creación. Tenemos un problema en serio. Pero entonces viene una de las líneas más hermosas de la Biblia. El hombre fue diseñado para estar sobre toda la creación. Pero note lo que dice el versículo 9. Pero vemos a quién. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra para haber padecido la muerte. Aquí está la respuesta de Dios al fracaso de la humanidad. Jesucristo. Jesús se hizo humano para sufrir, morir y restaurar lo que nosotros perdimos. Él caminó en la tierra. Él demostró el dominio que Adán perdió. Él gobernó sobre los peces. Él gobernó sobre los aves. Él gobernó sobre los animales salvajes. Y como el postrer Adán, Jesús recuperó la autoridad perdida de la humanidad. Y hoy todo está bajo los pies de Cristo. Ahora, en el 1964, Kitty Genovese fue atacada afuera de su apartamento en Nueva York. Y ella gritó por la noche, me apuñaló. Se encendieron las luces, la gente miró desde las ventanas y 37 testigos, pero nadie bajó. Todos esperaron a que alguien más hiciera algo. Una multitud de espectadores, pero ningún salvador. Un poco como hoy. Algo pasa, todos sacan sus celulares y comienzan a grabar. Pero nadie hace nada. Pero Jesús no es así. Él no se quedó detrás de la ventana del cielo. No dudó. No se protegió a sí mismo, no evitó el peligro. Jesús intervino, no arriesgando su vida, sino entregando su vida. Él probó nuestra muerte, Él tomó nuestro lugar, Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Y este es el Salmo 8 cumplido. Este es el dominio restaurado. Esta es la historia de la humanidad reescrita. Jesús recuperó lo que habíamos perdido. El hombre fue coronado de gloria y de honra, pero el pecado lo arrancó esa corona. Jesús recuperó esa gloria y esa honra en el versículo 9. Y por medio de Jesús, los creyentes forman parte de su reino. Y un día cuando Cristo regrese, cuando nosotros vamos a reinar con Él. Todo esto sucedió por la gracia de Dios. Cristo vino y restauró lo que nosotros perdimos. Si Jesús no hubiera hecho humano, no podría haber muerto. Y si no podría morir, no podía salvar. Los ángeles no pueden morir y los ángeles no pueden redimir. Solo Jesús podía restaurar lo que la humanidad perdió. Así que amigos, ¿por qué puedes confiar en Jesús? Porque cuando la humanidad falló, Jesús venció. Cuando perdimos nuestra corona, Jesús la llevó. Cuando el pecado dañó nuestro propósito eterno, Jesús lo restauró. Y cuando la creación se corrompió, Jesús vino a redimirla. Jesús entró en nuestro quebranto para sanar lo que nosotros no teníamos forma de restaurar. Pero también Jesús se acercó en lugar de quedarse lejos. Si los versículos 5 al 9 muestran lo que Jesús restauró, los versículos 10 al 13 nos muestra cómo lo hizo. Hebreos capítulo 2, versículo 10 nos dice algo casi chocante. Dice, convenía que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación
de ellos. Ahora, eso no significa que Jesús fuera moralmente imperfecto. La palabra perfeccionar significa completar, hacer totalmente adecuado. Jesús no podía ser nuestro Salvador completo, ni nuestro sumo sacerdote, si no hubiera entrado en nuestra experiencia. Si nunca hubiera sufrido, si nunca hubiera sentido el dolor, si nunca hubiera caminado por lo que nosotros caminamos. Él tenía que pasar por todo esto para saber lo que es ser humano y para rescatarnos. Y luego el escritor usa una de las palabras más ricas del Nuevo Testamento, la palabra autor. Es una palabra griega poderosa que significa capitán, campeón, pionero, el que abre el camino para que otros lo sigan. En otras palabras, Jesús no gritó la salvación desde el cielo. Él abrió el camino, caminándola Él mismo. Él no envió un ángel, no dirigió desde una distancia segura, no rescató desde la banca. Jesús dijo, yo voy. Y Él fue. Él tomó carne, Él sintió hambre, sintió soledad, sintió traición, sintió agotamiento, sintió dolor, sintió tentación y se sumergió por completa en la experiencia humana. Sufrió para poder salvar. ¿Por qué? Porque la salvación nunca se iba a lograr desde lejos. Él dejó su gloria para hacerse hombre. Recuperó su gloria cuando resucitó y ascendió. Y ahora comparte esa gloria con todos los que confían en Él para la salvación. Él está llevando a muchos hijos y hijas a la gloria. Y el versículo 11, keep on going. Y el versículo 11 es otra declaración impresionante en todo el Nuevo Testamento. Dice que por lo cual no se avergonzó de llamarlos hermanos. Ahora, yo trataba de pensar en la forma más gentil de preguntar esto. ¿Alguna vez has tenido una familiar o un familiar que te da un poco de pena? Ya sabes ese que uno dice, espérate, no le presentes todavía, déjeme explicarte primero. ¿Alguien tiene una familiar así? A mí nadie quiere admitirlo, pero yo sí. A veces nosotros podemos tener pena y vergüenza de un ser querido. Ahora imagínese Jesucristo. Jesús nos mira con nuestros fracasos, inconsistencia, luchas y dice, ellos son mi familia. Yo abrí el camino para que ustedes pudieran ser mis hermanos y hermanas. Y todavía más profundo, antes de la cruz, Jesús nunca llamó hermanos a sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos muchos nombres. Antes de la cruz, Él los llamó sus discípulos, Él los llamó siervos, los llamó amigos, les llamó ovejas, pero nunca los llamó hermanos. ¿Por qué? Porque para ser hermano de alguien, tienes que compartir su condición, su justicia, su posición. Antes de la cruz, el pecado aún no había sido pagado. La justicia aún no había sido dada. La unión con Cristo aún no había sido consumada. Ellos eran seguidores, no familia. Pero luego viene la mañana de la resurrección. Jesús se levanta de la tumba y encuentra a María. Y Jesús le dice a María, en Juan capítulo 20, versículo 17, ve y dile a mis hermanos. La primera vez que Jesús usa esa palabra para sus discípulos. ¿Por qué ahora? Porque ahora la cruz está consumada. Ahora el pecado está pagado. Ahora la justicia es imputada. Ahora pertenecen a la familia. Ahora son uno con Él. Amigos, la resurrección transformó seguidores a hermanos, discípulos en hijos, ovejas en coherederos. Nosotros somos parte de la familia de Dios porque Él dio su vida en la cruz por ti. Amén. Ningún ángel recibió jamás ese título de hermano,
pero nosotros sí. Aquel a quien los ángeles adoran, pone su brazo sobre nosotros y dice, este me pertenece. Este es mi hermano. Esta es mi hermana. Piénsalo por un momento. El versículo 12 al 13 citan 3 pasajes del Antiguo Testamento donde el Mesías se identifica con su pueblo. En el versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Aquí está Jesús hablando y Él está diciendo, Jesús está en medio de su pueblo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Él está alabando, adorando a Dios con su pueblo. El versículo 13 dice, yo confiaré en Él. Este es Jesús diciendo, yo confiaré ¿en quién? En Dios el Padre. Y Jesús está viviendo por fe, igual que nosotros. Y luego Él dice, he aquí, y yo los hijos que Dios me dio. Jesús se presenta como la cabeza de una familia redimida. Ahora pon todo esto juntos. Jesús se pone de pie con nosotros en adoración. Él se pone de pie como nosotros en confianza. Y Él se pone de pie por nosotros como familia. Él no solo tomó un cuerpo humano, se hizo uno de nosotros, totalmente humano, totalmente presente, totalmente con nosotros, porque esto importa para nosotros, porque podemos confiar en Jesús, porque Él no nos rescató desde la distancia, no esperó a que nosotros subiéramos hasta Él, Él bajó hasta donde nosotros estábamos, no rechazó nuestra humanidad, la abrazó, no evitó nuestro sufrimiento, entró en Él. No ignoró nuestra debilidad, la experimentó con nosotros y por nosotros. Jesús es el Salvador que se acerca lo suficiente para entender profundamente y que es lo suficiente fuerte para rescatarte. Él es el Dios que se acercó. Pero también Jesús venció el enemigo que tú no podías derrotar. Los versículos 14 al 15 nos da una de las explicaciones más directas de por qué Jesús se hizo humano. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora pongan atención, porque Jesús se hizo humano para entregar su vida, para derrotar la muerte y para librarnos del miedo. Seamos honestos. Nadie está diciendo hoy en esta mañana, pastor, estoy listo ya para irme. ¿Cuántos de aquí quieren morir en este momento? Hablando en serio, nadie. Yo siempre le he dicho, Señor, no me llevas hasta que veo mi primer hijo. Y creo que cuando veo el primer hijo voy a decirle al Señor, Señor, déjeme ver el segundo. Y siempre seguimos extendiendo, right? Déjeme ver los nietos. Right? Nadie está listo para morir. Los seres humanos temen a la muerte. Toda cultura teme a la muerte. Toda religión intenta explicar la muerte. Toda persona es tocado por la muerte. ¿Y qué hacemos con ese miedo? Lo empujamos hacia abajo. Evitamos el tema. Fingimos que no estamos pensando en eso. Pero el miedo no se va. Y podemos ver este miedo en todas partes. Si estás soltero y esperando amor, piensas, esa era mi única oportunidad. Ya me estoy poniendo viejo. Si estás envejeciendo, tu cuerpo te recuerda que te estás desgastando. Así que muchas mujeres comienzan a ponerse el Botox. Y muchos hombres empiezan a vestirse raro como si estuvieran audicionando por un video de Mark Anthony. No sé. Otros se obsesionan con el legado. ¿Seré recordado? ¿Valdrá algo mi vida?
Otros teman el juicio de Dios. ¿Habrá hecho suficiente para entrar en el cielo? ¿Llegaré al cielo? Esta es la condición humana. La muerte nos aterra y la muerte usa ese temor para esclavizarnos. Pero mientras todo ese miedo nos paraliza, Jesús no evita la muerte. No la mira desde lejos. Él se adentra en ella por completo. Él enfrenta al único enemigo que ningún ser humano puede vencer. Y lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque la única manera de romper el poder de la muerte era entrar en su territorio y derrotarla desde adentro. Amigos, la muerte era el arma más fuerte del diablo, pero Jesús la venció. Y Pablo se burla de la muerte. Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amigos, solo puedes hablar así cuando el miedo a la muerte ha sido quitado. Y el miedo a la muerte fue quitado porque Cristo entró en la tumba y resucitó. Ningún ángel hizo eso. Ningún profeta hizo eso. Ningún pastor, ningún líder religioso hizo eso. Ningún filósofo hizo eso. Solo Jesucristo pudo vencer la muerte. Y por eso puedes confiar en aquel que venció al enemigo que más temes. Y para concluir, Jesús te ayuda en tus momentos más débiles. El versículo 16 dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Nota lo que no dice. No dice que ayuda a los ángeles. No dice que vino a rescatar seres espirituales. Jesús vino por humanos, por nosotros. No tomó la naturaleza de los ángeles, tomó la nuestra. Tomó nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra historia. Él pudo haber venido como un ser celestial, alas, fuego, gloria, todo el paquete. Pero decidió venir como un bebé. ¿Por qué? Porque Él no vino a salvar a ángeles. Vino a salvarte a ti y a mí. Pedro nos dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Hermanos, piensen por un momento. Nosotros a veces celamos a los ángeles. ¿Cómo quisiera yo estar donde? En la presencia de Dios. Pero note lo que dice Pedro. Los ángeles anhelan mirar estas cosas. Ellos están delante del trono. Ellos adoran día y noche. Y aún así, cuando contemplan la salvación que recibimos, la miran con santa curiosidad. Y con un profundo anhelo santo. Los ángeles tienen celos de nosotros. Ellos anhelan experimentar la redención. Algo que solo los humanos pueden conocer. Los ángeles jamás sabrán lo que es ser perdonado. Nunca sabrán lo que es estar perdido y luego ser hallado. Tú eres amado de una forma que los ángeles ni siquiera pueden imaginar. Y en versículo 17 lo describe con dos roles que desesperadamente necesitamos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amigos, nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos. Y note cómo la Biblia lo describe. Él es un sumo sacerdote misericordioso, no duro, no impaciente, no distante, no frustrado contigo, misericordioso, lleno de compasión, lleno de entendimiento, lleno de ternura. Algunos tuvieron padres o líderes que daban miedo, que mostraban enojo antes que amor. Pero Jesús no es como tu padre terrenal ni como ese líder. Él es compasivo. Él es lento para la ira. Jesús es el sumo sacerdote que dice, yo sé quién eres.
yo sé lo que has hecho. Sé cuántas veces tú me has fallado. Y aún así, yo soy tu padre. Yo soy tu hermano. Yo soy tu pastor. Él es el sumo sacerdote misericordioso y Él es un sumo sacerdote fiel. Él no renuncia a ti, no te abandona, no cambia de opinión sobre ti, no se cansa de tus luchas, no te dice, te lo advertí y se va. Jesús es el único amigo que nunca ha traicionado a nadie. El único ayudador que nunca ha fallado a nadie. El único salvador que nunca ha dejado caer a nadie. Cuando caes, Él te levanta. Cuando te alejas, Él te persigue. Cuando lloras, Él te escucha. Cuando luchas, Él se queda contigo. Amigos, Jesús es fiel. Luego el versículo 18 cierra con una promesa poderosa. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amigos, cuando oras, le hablas a un Dios que ha sentido todo lo que tú sientes. Cada miedo, cada debilidad, cada tentación, cada lágrima, no solo te entiende desde la teoría, te entiende desde la experiencia. Él entiende tu lucha. Él sabe lo que se siente la presión. Él sabe lo que se siente la tentación. Él sabe lo que se siente la traición. Él sabe lo que se siente el agotamiento. Él sabe lo que se siente la soledad. Cuando levantas tu voz a Cristo, Jesús no te dice, ¿por qué no puedes superarlo? Él responde, te comprendo. Yo también caminé por el valle, pero no te suelto. Yo te guiaré. Yo camino contigo. Mi querido hermanos, esta es la razón por la cual Él es el Salvador perfecto. Los ángeles nunca han conocido el dolor ni la debilidad. Jesús sí. Él tomó nuestra naturaleza para pelear nuestras batallas. Él tomó nuestra humanidad para levantar nuestras debilidades. Él tomó nuestro sufrimiento para fortalecer nuestras almas. Dios es fiel. Él es misericordioso. Y Él sabe por lo que tú estás pasando por en esta mañana. En el 2010, el mundo entero fue testigo de un rescate como nunca se había visto. 33 mineros en Chile estaban trabajando en lo profundo de la tierra cuando los túneles colapsaron. En segundo quedaron sellados a 700 metros bajo tierra, atrapados en la oscuridad total, incomunicados, sin salida. No tenían luz, no tenían fuerzas para subir, no tenían la capacidad de salvarse. Y durante 17 días, nadie sabía siquiera si estaban vivos. Pero un día, una sonda perforadora logró abrirse paso entre la roca. Y cuando los rescatistas lo sacaron arriba, encontraron un papelito pegado en la punta que decía, estamos bien en el refugio, los 33. La esperanza explotó alrededor del mundo. Durante los siguientes 52 días, ingenieros trabajaron día y noche. La NASA se involucró. Millones de dólares en equipo fueron enviados porque la verdad era sencilla. Ellos no podían subir. Así que el rescate tenía que bajar. Finalmente, después de 69 días, un cápsula de rescate llamado Phoenix descendió a la oscuridad. Y uno por uno, temblando, llorando, abrumados, los mineros salieron de la muerte a la vida. Cuando el último salió, Luis Ursúa, él salió levantando sus manos y dijo, gracias, Señor. Next one. Ahora piense por un momento, ¿cómo responderías usted? ¿Cómo responderías si eso fuera tu situación? ¿No saldrías con alegría? ¿Gritarías hasta lo más profundo? Iglesia, eso es Hebreos 2.
Eso es el Evangelio. Nosotros éramos los atrapados, enterrados bajo el pecado, sin salida, sin fuerza, sin esperanza dentro del pozo. Así que Jesús, el rescatista mayor, no gritó instrucciones desde el cielo, no envió a un ángel. Él bajó a nuestra humanidad, bajó a nuestro sufrimiento, bajó a la misma muerte. ¿Por qué? Porque la salvación no venía de abajo hacia arriba, tenía que venir de arriba hacia abajo. Y así como la cápsula Phoenix bajó a la oscuridad para sacar a los hombres a la luz, Jesús bajó a la tumba para sacarnos a la vida. Así que escucha Hebreos 2 hoy. Jesús restauró lo que la humanidad perdió. Jesús se acercó en vez de quedarse lejos. Jesús venció al enemigo que no podíamos derrotar. Y Jesús nos ayuda en nuestro momento más débil. Mi querido hermanos, Jesús es digno de nuestra confianza. Si Él fue tan fiel, si Él fue tan lejos para rescatarnos, ¿por qué no confiar en Él ahora? Si Él descendió a nuestro pozo, ¿por qué seguir teniendo miedo? Si Él bajó a nuestra oscuridad, ¿por qué aferrarnos a la duda? Por lo cual, lo que hoy cargue tu corazón, entrégueselo a Él. El miedo que te persigue, déjalo en sus manos. El pecado que te ate, tráelo a su luz. El futuro que te asuste, confiésalo a Él. Él es misericordioso y fiel. Y el Dios que te rescató de la oscuridad y de la muerte es el Dios que camina contigo cuando tienes vida y salvación. Amigos, Jesús no solo abrió el camino, Él bajó por ese camino para levantarnos. Y cuando Él te saca como esos mineros, tú dirás, gracias Señor, tú me rescataste. Si Él te rescató una vez, te rescatará otra vez. Si Él te cuidó hasta este punto, te seguiré cuidando en el futuro. Alabado sea nuestro Señor. Por lo cual, hoy en esta tarde quisiera hacer algo un poco diferente. Voy a pedir como pueblo si nos podemos poner de pie. Y mientras que estemos de pie, voy a pedir que inclinen sus rostros. Y quiero que mediten y piensen en lo tan bueno que el Señor ha sido contigo. Mediten, piensen en todo lo que Él ha hecho por ti. Ya no somos esclavos al temor, porque Cristo nos alivió. Cristo nos salvó. Cristo nos rescató.